Buenos días, hoy es martes 8 de julio del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida a la doctora en Administración Pública, Natasha Rojas. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El- la Corte Constitucional está que arde con las demandas de inconstitucionalidad que han presentado organizaciones sociales, políticas en el país, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la famosa Ley de Integridad Pública. Usted estuvo junto con los dirigentes del Frente Popular haciendo esta gestión en la ventanilla de la Corte. ¿Nos podría dar a conocer para que la ciudadanía de Cuenca y de la SOAI y de otras partes del país conozca cuáles son los puntos de vista que tienen ustedes frente a esta ley del gobierno nacional? Buenos días. Muy buenos días, estimado doctor. Un saludo a todas las personas que permanentemente siguen este importante medio informativo de comunicación. Bueno, señalarle que sí, Comunidad Popular, presentamos una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública al considerar que es una normativa de carácter ilegal que violenta los derechos de los servidores públicos a la estabilidad laboral, a la jubilación como un incentivo que ha sido ganado durante años. En segundo lugar, pone en riesgo a los niños, a las niñas, a los adolescentes al ser juzgados como adultos y respetando el sistema judicial penal que tiene unas características totalmente distintas. En tercer lugar, se permite una vez más un nuevo proceso de perdón a los grandes evasores de impuestos con una nueva remisión tributaria, mientras en la tienda de la esquina cierran el bazar, cierran la tienda, cierran el micromercado Viven, doctora, viven perdonando a los evasores, no, a los grandes y viven evasores. perdonando a los evasores de impuestos. Y en cuarto lugar, que también nos parece complejo, es una ley que busca meter la mano una vez más a la justicia ecuatoriana al establecer que será el presidente de la judicatura quien evaluará si se declara o no un estado, una situación de emergencia en la justicia ecuatoriana. Estos son los principales elementos por los que hemos planteado pública, pero también consideramos que es necesario mirar con un cuerpo en general que se ha aprobado un sinnúmero de leyes, la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integración pública, que lo que buscan en lo fundamental es establecer un Estado en el que el gobierno tenga todas las atribuciones y dirija las distintas dependencias en el caso de nuestro país. Unas leyes que violentan los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de los niños, de las niñas e incluso también de las mujeres al momento de eliminar el tema de la paridad en los binomios presidenciales como constan en las reformas al Código de la Democracia que existe en nuestro país. Eliminar la paridad, ¿para qué, doctora, según su lectura? ¿Para qué? ¿Por qué? Eliminó la paridad porque el presidente Daniel Noboa tiene resistencias a la participación de las mujeres para desconocer un derecho que el movimiento de mujeres lo hemos alcanzado durante la lucha en muchos años aquí en el Ecuador. La participación es clarísima en relación a los distintos elementos que hemos venido desarrollando respecto de que esta debe ser paritaria y alternada. Es decir, si el candidato a la presidencia de la República es un hombre, la candidata a la vicepresidencia de la República una mujer o viceversa. El tema concreto es que se está vulnerando un derecho adquirido por las mujeres. Es por ello que nos sumamos al movimiento de mujeres exigiéndole al gobierno nacional que vete esta reforma que estaría eliminando uno de los derechos importantísimos que tenemos las mujeres, que significa la paridad en los binomios Tema presidenciales. de paridad en las listas de elección popular. Así es, lo que se elimina de paso es al binomio presidencial y posiblemente también a los binomios de las prefecturas y viceprefecturas. El resto no se ha topado de la ley, pero es muy grave, porque ¿acaso piensan que no tenemos capacidad las mujeres
para estar en la presidencia, para estar en la vicepresidencia. ¿Cuál es la lectura que tiene? Lo cual llama muchísimo la atención, porque de paso quienes plantean estas reformas y quienes han hecho cabeza de estos elementos son militantes, mujeres y hombres del partido político del presidente de la No está en duda, República. doctora, no está en duda de nuestra parte la capacidad y el derecho que tienen las mujeres en todo el mundo, la igualdad. Así es, la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de participación, en este caso en los binomios presidenciales. Por ello, el presidente de la República debería vetar este elemento en el Código de la Democracia, que de paso no es lo único, porque también con la reforma al Código de la Democracia se cambia la distribución de escaños, dejando de lado la representación de partidos políticos que se los conoce con el nombre de las minorías y lo único iría que en buscarían, beneficio, doctora, iría en beneficio de las mayorías, la nueva ley. exactamente, de las mayorías, que de paso ahí sí no tuvieron ningún problema en ponerse de acuerdo el gobierno nacional con el correísmo, dejando de lado el derecho de participación de los otros Allí se sectores. tomaron de la mano. Se tomaron de la mano como lo hicieron en años anteriores para la remisión tributaria. Es decir, no es la única vez que han coincidido, ha habido varias coincidencias que han tenido y que obedece todas estas coincidencias existentes y principalmente en este momento las propuestas desarrolladas por el gobierno nacional a la implementación de un Estado totalmente centralizado, un Estado centralista, un Estado en donde el gobierno nacional decida qué hacer en las distintas funciones del Estado. Doctora, bueno, sobre el tema de los cambios en la ley del sector público, el gobierno pone de pretexto que lógicamente es para combatir, para eliminar la corrupción que hay en el sector público. Bueno, corrupción es que los asambleístas de ADN tengan trabajando en la Asamblea Nacional a sus mamás, a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos. Increíble, ¿no? Corrupción es Increíble. lo suscitado con Progen, en donde finalmente ponen en riesgo al Ecuador en su conjunto en el tema de la energía eléctrica. Corrupción es movilizar a la policía, a las Fuerzas Armadas para defender los negocios privados en el ámbito de la minería en acuerdo con empresas transnacionales de la tía del presidente de la República. Eso es corrupción. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se deben enfrentar los distintos hechos de corrupción, pero por favor, vamos a los elementos centrales. ¿Qué pasa con el tema de las reformas en el ámbito de los servidores públicos? Primero, al eliminar el artículo 89, se termina la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y se eliminan los sumarios administrativos. En segundo lugar, usted trabajaba en una institución pública, a los 30 años tenía derecho al incentivo jubilar por haber laborado tantos años en ese sector, ahora deberá esperar 5 años más para recibir ese incentivo. Y si no quiere, y si no quiere, doctora, recibir el si no incentivo. quiere, se jubila y ya no le pagan el incentivo. Se pone en riesgo también al momento que se deja de lado la mediación que desarrollaba el Ministerio del Trabajo cuando existían sumarios administrativos. Ahora ya no jugará ningún papel, sino los departamentos o las direcciones de talento humano de las distintas dependencias. Se termina con la estabilidad de los servidores públicos al momento de estas denominadas evaluaciones. Todos estamos de acuerdo en las evaluaciones para mejorar los servicios, es necesario para las mejorar los evaluaciones, servicios, para que exista mayor calidad. Sin embargo, ¿qué es lo que plantean? Que estas evaluaciones van a tener como finalidad determinar si siguen o no siguen en la institución. Y al momento que también existe otra reforma en la cual en la actualidad, anteriormente, solamente el 20% del personal en una institución pública debía tener contratos ocasionales y ahora se elimina aquello, es decir, puede ser el 1% de contratos ocasionales o puede ser el 99% de contratos ocasionales. Vemos que están armando todo un andamiaje de carácter jurídico para que el próximo año vengan despidos
grandes a los servidores públicos que no tendrán derecho a reclamaciones, se termina la estabilidad laboral de los servidores públicos y se pone en riesgo, ojo, los servicios que prestan los servidores públicos a la ciudadanía, porque Doctora, cuando no existe estabilidad, se desconoce de los procesos y también los afectados es la ciudadanía. Pero por otro lado, y cierro con esta parte, el servicio público debe ser entendido como un servicio de carrera. El servicio público debe ser entendido como un servicio de formación a los servidores públicos en las distintas áreas determinadas para garantizar un servicio eficiente, un servicio eficaz y efectivo hacia la ciudadanía de las distintas responsabilidades que tiene el Estado ecuatoriano. doctora, ¿y la burocracia dorada? Bueno, Que tanto daño hace al país, esa burocracia dorada que hay en municipios y prefecturas, en donde alcaldes y prefectos ingresan a Raimundo y todo el mundo con sueldos dorados, no hacen absolutamente nada, dicen las evaluaciones también, y seguimos de tumbo en tumbo. Y vaya usted y vea en Cuenca, por ejemplo, el municipio, cuántos trabajadores, cuánto personal ha incrementado, y lógicamente eso requiere mucho más dinero. bueno, es importante establecer un elemento. La mayoría de los servidores públicos no tienen sueldos dorados. La Los mayoría, trabajadores del pero municipio de Quito, la mayoría, sí, la perfecto. mayoría, me atrevería a decir el 90% de servidores públicos no tienen sueldos dorados. En el municipio de Quito, los trabajadores tienen un sueldo promedio de $600. Ese no es un sueldo dorado. En Claro. el sector Pero ese diez por público, ciento, pero ese 10% sí es burocracia dorada y con grandes sueldos. hay que revisar las tablas, eso le corresponde. El tema aquí no es si se bajan los sueldos en este ámbito. El tema es cómo existe un proceso de mejoramiento de sueldos y salarios en general de los servidores públicos. Porque quiero decirle a usted también una cosa, si se ha mantenido la economía en ciudades, por ejemplo, pequeñas de nuestro país, es gracias a los servidores públicos, porque es la única institución que que tiene puestos de trabajo que garantiza estabilidad y el dinero que ganan esos servidores públicos de esos lugares determinados son los únicos que dinamizan la economía en esos territorios. Yo creo que el tema tiene que ver con otros aspectos en profundidad en el servicio público. Quieren eliminar la corrupción, quieren eliminar otros temas vinculados a estos aspectos, pues empecemos calificando quiénes son gerentes de empresas, quiénes son ministros, quiénes son subsecretarios, quiénes ocupan cargos directivos. Los trabajadores y los servidores públicos de rangos inferiores no son los responsables de la crisis que existe Doctora, en las distintas dependencias. doctora, ¿y el nepotismo? ¿Cuánto daño hace el nepotismo? El nepotismo. ¿Y quiénes son responsables del nepotismo? Las autoridades nominadoras. No son los trabajadores, no son los servidores Ahí está la públicos Asamblea los Nacional, doctora, responsables. la Asamblea Es un Nacional, ejemplo llena que de yo lo había familiares, ¿no? señalado anteriormente. Aquí el tema no es discutir si un asambleísta dibujó o no dibujó. Aquí el tema concreto tiene que ver con hechos más profundos relacionados, por ejemplo, al nepotismo, que termina siendo tráfico de influencias. A ver, por favor, deberían dar respuesta. Tan corrupto es el que roba como el cómplice, y en el caso de la Asamblea Nacional de igual manera. Es decir, hay familiares que trabajaban en despachos de otros asambleístas y no me digan que los asambleístas no conocían que eran familiares de las personas, de sus pares, de los otros asambleístas. Se habla de Se que el intercambian, se asambleísta, intercambian, se exactamente, intercambian. se habla de que el asambleísta Edner Recalde, que ya tuvo denuncias anteriormente cuando fue asambleísta por malos manejos, ahora este asambleísta de ADN, que de paso ha sido un camisetero, ¿no es Pasa cierto? bailando, ¿no? Y pasa bailando de Este, puesto en este, puesto. este asambleísta le tiene como asesora a la mamá del otro asambleísta Serrano y el asambleísta Serrano tiene como alterna de él a la hija del asambleísta Recalde. Es decir, todo queda entre Porquería, familia. inmoralidades. Allí tiene un
elemento de ética que es importantísimo que se discuta en el país. ¿Qué es la ética? La importancia de la ética y que tiene relación con otra cosa. Yo me pregunto, ¿al presidente de la República, el señor Daniel Noboa, le interesa la ética? Porque no se olvide, cuando se posesionó como presidente de la República, lo primero que eliminó es el protocolo de ética que tenía la presidencia de la República, que llama la atención por qué eliminaron el protocolo de ética, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron los elementos que le llevaron a tomar esta decisión, pero vamos mirando en este ámbito el comportamiento existente. Eliminan el protocolo de ética. ¿Para qué, doctora? ¿Para cometer abusos? ¿Para qué? Bueno, tendrá que responder el presidente de la República. Yo pongo en escena que fue eliminado el protocolo de ética de la presidencia de la República, cuando es un elemento que a nivel internacional se lo está utilizando y es importante porque se convierte en un instrumento que contribuye a Desde, enfrentar doctora, los temas de doctora, en vez de corrupción. eliminar el protocolo de ética, si es que yo me jacto de honesto, debería fortalecer ese protocolo, no eliminar. Por supuesto, hay que fortalecer todos los elementos que tienen que ver y que fortalezcan la transparencia de las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Perfecto. Se anuncian movilizaciones, doctora. Este día 11, la Unión Nacional de Educadores ha convocado a una movilización a nivel nacional. Esto es sumamente importante frente a la Ley de Integridad Pública, pero también se han sumado organizaciones como el FUD, el Frente Popular y otros sectores. Acaba de desarrollarse en la provincia de Cotopaxi el Congreso Nacional de la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino, en donde también se han tomado algunas decisiones y encontramos que la ciudadanía, los servidores públicos ya se están movilizando en las distintas provincias del país. En la provincia de La Suay, en la provincia de Guayas, va existiendo estas movilizaciones que yo entiendo se van a generalizar, exhortando y pidiendo ¿Hasta a la cuándo? mejor. ¿Hasta cuándo, doctora? No le puedo decir la fecha hasta cuándo. Las movilizaciones son procesos que van en crecimiento, pero el objetivo de estas movilizaciones es exhortarle, exigirle a la Asamblea Nacional se pronuncie en derecho respecto de la Ley de Integridad Pública. No nos olvidemos que la Constitución en el artículo 134 y 140 establece claramente que los proyectos de emergencia deben contener un solo elemento respecto a ser reformado. Debe contener unidad de materia. Y la Ley de Integridad Pública no establece y no cumple con este requisito de unidad de materia, porque se reforman 19 leyes. Por lo tanto, solamente en el ámbito de la unidad de materia, la Corte Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad. En segundo lugar, debe declarar la inconstitucionalidad porque la Constitución de nuestro país es clarísima. Los derechos son progresivos, no regresivos de los trabajadores. Por lo tanto, al momento de pretender terminar con la estabilidad laboral, de terminar con los incentivos jubilares y otros aspectos adicionales, está violentando los derechos de los trabajadores. La Constitución y documento y organismos internacionales, pactos internacionales e instrumentos internacionales establece claramente el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes y la necesidad para los niños, niñas, adolescentes, infractores, implementar medidas que tienen que ver con un sistema de justicia penal para menores, que es distinto a los adultos. No se puede juzgar en las mismas condiciones a un adulto que a un niño. Mire lo que está pasando en el país. Desde los 9 años están siendo incorporados al crimen organizado nuestros niños y niñas. La pregunta es, señor Daniel Noboa, ¿qué ha hecho para enfrentar esta realidad? ¿Cómo garantizamos y protegemos a nuestros niños, a nuestras niñas que están siendo víctimas del crimen Pero ya va a decir, organizado? doctora, pues, ¿qué más quieren? Estoy incrementando las penas. Puede decir muchas cosas. El tema concreto es cuáles son las políticas públicas para proteger a los niños y las niñas. ¿Qué medidas se han tomado para lograr
que vuelvan a reinsertarse en el sistema educativo 450,000 niños y niñas que han dejado las instituciones y adolescentes, por supuesto, también por problemas de seguridad, por problemas de crisis económica. El nivel de problemática que vive la ciudadanía es muy grave y los afectados son nuestros niños y nuestras niñas. Este sector de niños, niñas y adolescentes tienen sueños. Este sector de niños, niñas y adolescentes tienen todo un futuro por delante. Y a diferencia de la asambleísta Jacome que dice que hay que ponerse en los zapatos de un asambleísta joven, yo le diría, hay que ponerse en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes que no han ingresado a las instituciones educativas, Miles de niños y miles de a los jóvenes jóvenes que no se ingresan a quedan las anualmente fuera de la universidades. educación, fuera de la educación, porque no tienen Exactamente. la posibilidad, las oportunidades, porque doctora, les cierran las puertas y luego los jóvenes profesionales andan deambulando de institución en institución, mendigando un puesto de trabajo para poder alimentar, para llevar el alimento a los hogares, a sus padres, a sus hermanos. La situación es sumamente Yo crítica. le diría desde este espacio, estimado doctor, al asambleísta Jacome, que yo no me pongo en los zapatos de un asambleísta joven que comete hechos de tráfico de influencias, pero sí me pongo en los zapatos de los jóvenes que no han logrado ingresar a las universidades, de los jóvenes que no tienen empleo, de los jóvenes que son incorporados al crimen organizado. Me pongo en los zapatos de los niños, las niñas, los adolescentes que han tenido que salir de las instituciones educativas por problemas de seguridad y por problemas de carácter económico. Eso tienen que trabajar los asambleístas para exigir el cumplimiento de políticas públicas al gobierno nacional a través de procesos de fiscalización a los distintos ministerios de cuáles son las políticas públicas Bien, concretas que se están implementando. ¿Por qué razón? No hablamos de un gobierno nuevo, hablamos de un gobierno que está 2 años en el poder y por lo tanto ya es hora de resultados para enfrentar los graves problemas que atraviesa nuestra patria. Este Ecuador que nos ha visto nacer, que nos ha visto crecer, este Ecuador que es nuestra patria, que es nuestro terruño, en donde nuestros campesinos, nuestros indígenas producen los alimentos, en donde los trabajadores en general contribuimos a que salga adelante el país. doctora, y la persecución a los defensores de la naturaleza que están en contra de la explotación minera en fuentes de agua. Ayer dialogaba con con una señora de la provincia de Bolívar, de nombre, por ahí tenía el nombre de la señora. En todo caso, pues ella daba a conocer cómo les persiguen y cómo les están procesando judicialmente, encarcelando por defender el agua. Y no nos olvidemos que precisamente en el sector de las naves está una empresa transnacional minera de donde es socia la tía del presidente de la República, la señora Isabel Noboa. Y se ha establecido toda una acción del Estado movilizando a la policía, movilizando a las Fuerzas Armadas para perseguir, para reprimir a los luchadores defensores del agua. Por eso, desde este espacio, mi solidaridad con los compas que están movilizados, con los campesinos, las campesinas del sector de las naves y exhortar al gobierno nacional respetar los derechos humanos, exhortar al gobierno nacional respetar los derechos de la naturaleza. Los pueblos se resisten en defensa del agua, en defensa de la vida, en defensa de la biodiversidad. Criminalización y sentencias injustas a 29 defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, denunciaba ayer en esta entrevista la señora Piedad Guaranda, defensora. Doctora, en una próxima seguiremos con el tema porque es muy amplio, doctora, pero se acabó el tiempo. Gracias por su tiempo y volveremos pronto. Muchísimas gracias. Le envío un abrazo a usted, un abrazo a todos los oyentes de este importante programa. Hasta Bien, luego. bien, gracias a la doctora Natasha Rojas. Que tengan buen día.